Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de economía digital. Hoy vamos a mirar cómo usar la billetera Trezor Safe 5 con nuestro dispositivo móvil y voy a hacer dos transacciones para que podamos ver cómo es todo el proceso. Antes de comenzar, no olviden por favor suscribirse al canal para que no se pierdan de los próximos videos. Vamos a comenzar conectando la billetera al dispositivo usando el cable USB. Ahora vamos a descargar la aplicación. La podemos descargar en dispositivos que usen Android y en dispositivos que usen iOS. En el buscador podemos escribir Trezor Suite o Trezor Wallet. Y aquí ya nos aparece. Esto es muy importante, siempre nos debemos fijar muy bien que la aplicación que vayamos a instalar tenga el sello de verificación para evitar descargar aplicaciones falsas. De todas maneras, en la descripción del video les voy a dejar el enlace directo a la página oficial de Trezor. Seleccionan donde dice más y ahí escogen a cuál tienda quieren ir, si a la App Store o Google Play. Y en ese caso ya no tienen que escribir nada en el buscador porque los lleva directamente a la página de instalación. Una vez instalada la aplicación, la abrimos y nos pregunta si queremos permitir que la Trezor Suite acceda a la Trezor Safe 5. Esto nos lo va a preguntar siempre que abramos la aplicación. Si no queremos que nos siga preguntando cada vez que la abrimos, entonces seleccionamos esta opción. Amigos, al momento de grabar este video en la aplicación no está disponible el idioma español. Me comuniqué con el equipo de Trezor y me dijeron que en una próxima actualización ya va a estar disponible el idioma en modo beta, para que lo tengan en cuenta. Aquí nos preguntan si queremos ayudar a crear una mejor experiencia para los usuarios permitiendo la recopilación anónima de datos. Dice, no recopilamos datos personales sensibles como saldos, transacciones o detalles del perfil. Recopilamos datos sobre el rendimiento de la aplicación, la interacción del usuario y posibles problemas técnicos para mejorar la experiencia del usuario. Entonces ya ustedes deciden si quieren activar o no la recopilación anónima de datos. Ahora, por seguridad, debemos habilitar la biometría para evitar el acceso no autorizado a la aplicación. Aquí no debemos configurar nada, simplemente cuando habilitamos la biometría, le autorizamos a la aplicación para que use la seguridad que ya tenemos en nuestro dispositivo. Por ejemplo, yo siempre uso el escaneo de la huella digital y para el video le creé un PIN. Entonces la aplicación les va a pedir el método de seguridad que normalmente usan para acceder al dispositivo. Listo, entonces como ya tenemos la billetera conectada al móvil con el cable USB, la aplicación la va a reconocer de forma automática. Amigos, en este punto me parece importante explicar que en esta aplicación móvil no podemos crear una billetera nueva. Cuando compramos una billetera Trezor y la vamos a usar por primera vez, todo ese proceso lo debemos hacer usando la aplicación de escritorio o la aplicación web. ¿Por qué? Porque el proceso que se conoce como inicialización es el proceso más crítico y para eso se necesita una versión muy robusta de la Trezor Suite. Recordemos que en ese primer proceso se realiza una validación de hardware para confirmar que la Trezor es original y no ha sido alterada. Se instala el firmware y se generan las palabras semilla. Después de que pasamos todo ese proceso de seguridad y ya tenemos la billetera lista para usar, ahí sí la podemos conectar al dispositivo móvil. En el dispositivo móvil usamos otra versión mucho más ligera de la Trezor Suite. Sigue siendo igual de segura, pero está optimizada es para enviar y recibir criptomonedas. Ahora vamos a seleccionar las monedas que queremos manejar en la aplicación. Esperamos unos segundos y ya está lista la aplicación para enviar y recibir criptomonedas. Entonces, como pueden ver, esta billetera está vacía. Voy a depositar unos dólares usando la red de Solana. Buscamos la moneda Solana, la seleccionamos y ahora seleccionamos recibir. Seleccionamos mostrar dirección completa y verificamos que el dispositivo nos esté mostrando la misma dirección. Acá vemos que comienza en F7CY7GSI y termina en JCUUIRYW. Listo, como vemos que es la misma dirección, deslizamos el dedo hacia arriba y tocamos una vez para confirmar. Ahora podemos compartir la dirección usando el código QR. Podemos copiar la dirección
o compartirla por otras aplicaciones como WhatsApp, Telegram o Gmail. La voy a copiar y ahora me voy a ir al intercambio OKEX para hacer el envío. Nos vamos al icono de retirar y seleccionamos retirar criptomoneda. Voy a seleccionar los USDT y ahora seleccionamos que los vamos a enviar a una billetera no alojada. Este término de billetera no alojada también se conoce como billetera sin custodia, que son todas las billeteras donde el usuario es el que tiene el control total y exclusivo de sus claves privadas y fondos, para que de pronto el término no los confunda. Ahora en la lista voy a buscar la red de Solana. Acá está. Como yo había copiado la dirección, voy a seleccionar acá en pegar y listo. Ahora vamos a colocar la cantidad de dólares. Voy a enviar $20. Acá vemos unas recomendaciones de seguridad. Y ahora vamos a hacer una última revisión antes de confirmar el envío. La dirección está bien, la red está bien, la cantidad de dólares está bien, entonces confirmamos. Pasamos el filtro de seguridad y listo, los $20 ya están en camino. Ahora nos vamos a la Trezor Suite y a los 3 minutos aproximadamente me aparecieron los $20. Antes de continuar, recuerden que si desean comprar esta billetera, en la descripción del video les dejo el enlace a la página oficial de Trezor para que puedan ir y hacer la compra con total tranquilidad. Ahora, para enviar los dólares a otra billetera o hacia algún intercambio, recordemos que debemos tener un poco de Solana para poder pagar las comisiones. Entonces voy a enviar estos dólares nuevamente hacia el intercambio OKEX. Nos vamos al intercambio, seleccionamos depositar, ahora depositar cripto. Escogemos los USDT y seleccionamos la red de Solana. Copiamos la dirección y nos vamos a la Trezor Suite. Seleccionamos enviar y la aplicación nos va a mostrar solo las monedas en las que tengamos saldo. Seleccionamos los USDT. Pegamos la dirección. Ahora colocamos la cantidad. Voy a enviar $19. Continuamos. Y por último vamos a verificar que toda la información esté bien para autorizar el envío desde el dispositivo. El equipo de Trezor se toma muy en serio el mover criptomonedas de una billetera a otra. Entonces acá vuelven y nos dan unos tips para que verifiquemos antes de hacer el envío. Nos dicen, primero, vaya a la app o al lugar donde obtuvo la dirección original. Segundo, compare la dirección original con la que aparece en la Trezor. Ok. Ahora en el dispositivo nos aparece la dirección del envío. Acá vemos que comienza en AMVXQ5JX y termina en PQFC46MF. Deslizamos para continuar. Ahora nos aparece la cantidad y la comisión por el envío. Como vemos que todo está bien, deslizamos hacia arriba y presionamos la pantalla por unos segundos. Y por último, en la aplicación seleccionamos enviar transacción y listo. Miren que de manera casi instantánea me apareció el mensaje de OKEX que el depósito se realizó correctamente. Por eso la red de Solana es tan popular en el mundo cripto. Es demasiado rápida y demasiado económica. Nos vamos a OKEX y en el historial podemos verificar que ya se depositaron los $19. Ahora, para terminar el video, vamos a mirar rápidamente algunas opciones que encontramos dentro de la aplicación. Si seleccionamos acá arriba, podemos cambiar el nombre del dispositivo. Y si seleccionamos acá, podemos colocar el passphrase y abrir nuestra billetera oculta. En la parte de abajo encontramos la sección de nuestros activos. Si queremos agregar alguna moneda, seleccionamos este signo más y la escogemos en la lista. Esta sección es para comprar directamente usando varios métodos de pago como tarjeta de crédito y Google Pay. Pero amigos, esta opción no se la recomiendo para nada porque es demasiado costoso. Estas compras se realizan por medio de terceros y las comisiones son muy altas.
Y por último encontramos la sección de configuración. En preferencias podemos cambiar el idioma. Como les decía al principio del video, desafortunadamente para nosotros todavía no está disponible el idioma español. Pero no se preocupen, que en la próxima actualización ya va a estar disponible en modo beta. Podemos escoger en cuál moneda queremos que se muestre el balance. Y aquí podemos escoger que las unidades se muestren en Bitcoin o en Satoshis. Podemos escoger si queremos el tema oscuro o si lo preferimos claro. En privacidad y seguridad podemos activar y desactivar la biometría, pero esto nunca debe estar desactivado, porque esto es lo que evita que otras personas ingresen a la aplicación. Podemos activar el modo discreto. Si lo activamos, el balance en la billetera va a mantenerse oculto todo el tiempo. Todos los balances van a permanecer borrosos. Aquí podemos activar la opción para que expulse la billetera cada vez que la desconectamos. Esta opción sirve cuando tenemos varias billeteras, para que las podamos conectar sin problemas. Por ejemplo, si tengo conectada la Safe 5, la desconecto y ahora conecto la Safe 3, me va a generar conflicto. Entonces, al expulsar la billetera de forma automática cada vez que la desconectamos, es como si reseteáramos la aplicación y podemos conectar cualquier otra billetera sin problema. Pero si solo tienen una billetera, no es necesario que activen esta opción. Bueno amigos, esto es todo por este video. Si les gustó esta información, por favor regálenme un like para que YouTube le muestre el video a más personas. Y si tienen alguna duda sobre cómo funciona la billetera o tienen alguna opinión, la pueden dejar en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video.